Esta lectura, hermano, les pido que la hagamos todos unidos. Dice nuestro Señor: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mensaje de hoy, hermanos, se titula Deferencia y está en voz de nuestro hermano Josué Osorio. Les invito a que tomemos asiento, hermanos. Le doy gracias a mi Dios el privilegio de poder ser portador de su mensaje en esta noche. Le doy gracias a mis hermanas de la familia que me hicieron el favor de invitarme para tener este privilegio y esta oportunidad. Y agradezco a ustedes su paciencia y su atención para un servidor. Y le damos gracias a nuestro Dios por congregarnos en esta noche a la cual fuimos convocados y llamados cada uno de nosotros. Y estamos aquí. Hermanos, es del todo conocidos que vivimos tiempos muy difíciles, sobre todo para la familia. El enemigo busca por todos lados destruir la familia. Nos asedia constantemente por los medios de comunicación, nos asedia por las redes, por todos lados, atacando precisamente los principios y los valores que sostienen esta institución que es la familia. Y los más débiles, como lo leímos en la palabra, y lo vamos a meditar y reflexionar en unos instantes, son nuestros hijos, los pequeños, los adolescentes, y aún inclusive nosotros los adultos a veces nos dejamos llevar o vemos de una manera muy sutil esos mensajes que el enemigo está poniendo enfrente de nosotros. Y debemos de tener cuidado, mucho cuidado, porque ya lo dice la Escritura y todos lo sabemos de memoria, el enemigo viene para destruir y matar. Y ese es el motivo que nos reúne en esta noche y nos ha reunido cada una de estas noches a lo largo de esta semana para poder buscar la palabra de nuestro Dios, para poder buscar el rostro de nuestro Señor y estar atentos a su mensaje y enriquecer nuestro conocimiento y acrecentarlo para poder cimentar nuestra fe en la roca que es Cristo Jesús. Para eso estamos aquí, para aumentar nuestra fe y nuestro conocimiento en la palabra de nuestro Señor. Bien, deferencia es el tema. Me pregunté yo la primera vez, ¿qué es deferencia? ¿Cómo se come? Es una palabra que no la utilizamos muy a menudo. Pero deferencia es amabilidad, es cortesía, es tener distinción por algo, atención por algo, por una persona o por una cosa. Y eso es tener amabilidad por los que nos rodean. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Cómo salimos nosotros todos los días a realizar nuestras actividades cotidianas para la reproducción de la vida material? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué cara vamos y salimos y desempeñamos nuestras funciones en cada uno de los rubros en los que estemos inscritos? ¿Cómo lo hacemos? O aún mejor les preguntaría, ¿cómo nos identifican los que nos rodean a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros actos y a nuestros hechos? ¿Somos iguales que todos los demás? ¿O haremos uso de lo que dice nuestro señor presidente? Es que no somos iguales. Somos diferentes. Y yo resumiría en un aspecto muy castellanizado y muy igual, deferencia es igual
a diferencia. Nosotros somos diferentes, muy diferentes, porque tenemos el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Nos cita la enseñanza de esta noche algunos ejemplos de ese aspecto de qué es la deferencia, cómo podemos manejarla, cómo podemos llevarla. Dice, si un deportista profesional, y maneja en particular a un tenista, y dice, y tiene un encuentro con alguna otra persona que no es profesional en el ramo o en la práctica deportiva, ¿cómo se comportaría el tenista profesional con un amateur? Inmediatamente lo ataca y lo da a morir porque sabe que su rival es débil. No, el profesionista le va a dar el lugar al débil porque sabe que no es un especialista en el rubro, en el juego. Eso es amabilidad, eso es deferencia, es ubicar el contexto del que está enfrente de nosotros y poder actuar con sensatez. Nos habla así también de otro ejemplo, en un momento dado, sobre cómo nos comportamos en la calle. Y fíjense que viene a mi memoria una experiencia que no creo que sea única, sino que a muchos nos ha pasado. Un día estaba esperando a mi esposa afuera de un negocio mientras ella hacía algunos arreglos para su trabajo. De pronto pasó junto a mí un invidente. A escasos estábamos 10 metros de la esquina del crucero. El invidente llegó a la esquina, se detuvo porque sabía que había un crucero, una calle. Esperó que alguien le pudiera auxiliar a cruzar la calle. Enfrente venía una señorita como de unos 20 años, 22 años, cruzó la calle, lo vio al invidente y se siguió de frente. En la otra calle contraria, es decir, perpendicular a ella, pasó una pareja, jóvenes, 30, 40 años aproximadamente, cruzaron la calle, vieron al invidente, pero se siguieron de frente. Entonces un servidor se acomidió y me acerqué al invidente y le ayudé a cruzar la calle. ¿Qué denotamos en este aspecto, en esta situación? El contexto de nuestra sociedad se ha materializado, ha perdido sensibilidad ante la necesidad de los demás y ante las debilidades de los demás. Y muy a menudo a nosotros, también como parte de una congregación, parte del cuerpo de Cristo, a veces nos volvemos insensibles a la necesidad de los demás. No la vemos. Nos dejamos llevar por todo una sinergia que existe en este momento. Permítanme. Nos dejamos llevar por la sinergia que el mundo nos impone y vamos caminando en ese sentido y con ese impulso y con esa dinámica. La Biblia también nos habla de algunos personajes, de cómo Dios actúa con precisamente deferencia. ¿Recuerdan ustedes ese personaje de Abraham y su sobrino Lot? Dice la Escritura que los dos tenían grandes bienes materiales. El Señor los había bendecido grandemente. Tenían mucho ganado, que era lo fundamental que ellos se dedicaban. Y que viendo esa situación, porque no alcanzaban los espacios, los prados, para sustentar a sus animales, entonces Abraham le dijo a su sobrino, es necesario que nos separemos, que cada quien busque un lugar donde continuar con su vida. Dice la Escritura que Lot alzó la mirada y distinguió luego los mejores prados y los mejores pastos bañados a un lado del Jordán. Y lo que hizo fue escogerlo. Dijo, yo me doy de aquel lado del Jordán, Abraham, o tío Abraham. Y Abraham dijo, como tú quieras. Y Abraham escogió el otro lado, donde no había abundancia de agua. Abraham actuó con deferencia. Le dio el privilegio a Lot de poder escoger. No obstante que Lot pudo haber dicho, no, tío, tú toma la decisión primaria y fundamental porque tú eres el mayor y eres mi tío.
No, Lot buscó su conveniencia personal y tomó una decisión en ese sentido. Así pasó también con Mardoqueo y el reina Esther, en ese aspecto de cómo reconocer lo que Mardoqueo había hecho al delatar esa traición que había hacia el rey asirio. Y es por ello que en esa relación el rey le otorga el privilegio de vestirlo como tal, montar su cabalgadura, poner su corona y pasearlo por la plaza principal del pueblo. El rey actuó con deferencia, dándole el privilegio a este personaje por lo que había hecho y había sucedido. Esos son ejemplos que la Escritura nos menciona. Ahora bien, nos dice Romanos en el capítulo 15, verso 1, que debemos de ser agradecidos con quién, que debemos de soportar las flaquezas de quienes, de los débiles, y agradarnos y no agradarnos a nosotros mismos. Quiero hacer la aclaración que me van a tener que aguantar mis flaquezas, hermanos. Pero bien, dice la Escritura, y aquí viene precisamente ya esa aplicación de lo que es la deferencia, de que debemos de buscarlas, ser sensibles para las necesidades de los débiles, de aquellos que tienen ciertas flaquezas. Y si nosotros alzamos nuestra mirada y observamos nuestro contexto congregacional, y no tan solo de esta congregación, encontramos que no todos tenemos el mismo nivel de crecimiento espiritual. Y lo expresa el apóstol San Pablo también precisamente cuando dice que debemos dejar de ser niños fluctuantes. Porque nuestra madurez no es de inmediato, no es de isofacto cuando aceptamos a Dios como nuestro Salvador. Vamos creciendo en la vida espiritual día a día, paso a paso. Y es por ello que debemos ir buscando cómo acrecentar nuestro conocimiento y nuestro hacer cotidiano, precisamente en la palabra de Dios. Dice también en Romanos capítulo 15, verso 4 del capítulo 15, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Es fácil ante el asedio de este mundo a veces perder la esperanza. A veces nos desanimamos y veíamos ya algunos aspectos a lo largo de esta semana de esos valores y esas actitudes que debemos de adquirir como familia. Si recuerdan ustedes, se ha visto la tolerancia, la lealtad, la tenacidad, el entusiasmo que ayer veíamos que debemos de implantar en nuestras actividades diarias y cotidianas para poder reforzar y apuntalar lo que es nuestra acción, nuestra situación de convicción en nuestro desarrollo como seres sociales y como cristianos sobre todo. Y vamos a llegar al punto ahora de todo cómo podemos aplicar precisamente todo ese conocimiento que la Escritura nos da, que solamente es leyendo la Escritura como podemos incrementar nuestro conocimiento del Señor. ¿Cómo saber cómo pensaba Jesús? ¿Cómo saber cómo actuaba Jesús? Es única y exclusivamente empapándonos de su palabra, leyéndola, aprendiéndola. Haré una pregunta de indiscreción. ¿Cuántos tenemos culto familiar en casa? No alcen la mano todos porque me va a hacer difícil la respuesta. Lo hemos ido dejando y abandonando, hermanos. Ya no hemos buscado el momento adecuado en el que nos congreguemos todos los integrantes de la familia y podamos reflexionar, leer la palabra de Dios. Estos aparatitos de dispositivos móviles nos han hecho que nos separemos cada día más
Porque sí estamos a veces físicamente todos los integrantes de la casa dentro de las 4 paredes del hogar, pero cada quien está en lo suyo. Cada quien está en su interés personal y cada quien está distraído en una o en otra razón. Y el interés de unirnos como familia empezamos a perderlo. Y es ahí donde nos ponemos en condición de vulnerabilidad para los ataques del enemigo. Los padres a veces no platicamos con los hijos y no estamos pendientes de qué piensan, cómo se comportan en sus actividades, en sus roles sociales, y mucho menos sabemos a veces qué influencias tienen de sus amistades. Y nosotros a veces como padres somos muy permisivos en ello. Voy a citar un ejemplo, y lo he visto en esta congregación y en muchas otras que a veces he participado y he visitado. Están los padres sentados en una banca o en una silla en la iglesia y los hijos se sientan atrás del papá, atrás de la mamá. ¿Lo han observado ustedes? ¿Qué hace el hijo? ¿Se da cuenta el papá? ¿Se da cuenta la mamá? No. Los hijos buscan la manera de cómo evadir sus compromisos, sus responsabilidades. Y nosotros como padres a veces perdemos la ubicación de cómo controlar a nuestros hijos y qué están haciendo. Yo recuerdo en mi infancia, nunca estuve atrás de mi mamá. Mi madre siempre estuvo atrás de mí y cualquier cosa que yo hacía era un buen pellizco. Y tenía mi madre una buena terapia o terapista de una varita bien buena para corregir las desviaciones que teníamos como pequeños. Bien, la diferencia en el hogar. ¿Cómo somos en el hogar? ¿Cómo nos comportamos en el hogar, varones? ¿Le damos el lugar a nuestra esposa? ¿La tratamos bien? ¿La tratamos con amor? ¿O la tratamos con desdén? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos comportamos? Regularmente la cultura del pueblo mexicano trata a la mujer con desdén. No le da su lugar. La tiene sumisa, la tiene abajo, no le permite hablar. Y a veces cuando la mujer tiene autoridad con los hijos, nosotros la desautorizamos regularmente porque llegamos y damos una indicación contraria a lo que mamá dijo a los hijos. Y debemos de tener mucho cuidado cómo actuamos precisamente en ese aspecto. Fíjense que nosotros como adultos somos la imagen de nuestros hijos, fundamentalmente desde que están pequeños, se están fijando en nosotros como los héroes de su vida y el ejemplo que tratan de seguir, porque un niño pequeño dice, cuando sea grande quiero ser como papá, o como mamá, dicen las niñas, etc. Me comentaba mi esposa en una plática que tenía con sus alumnos de primer grado del jardín de niños, que les preguntaba qué hacían sus mamás y cómo los cuidaban. Y consecuentemente de esa pregunta, ¿cómo se comportaba papá en casa y en qué participaba papá en casa? Y un niñito de 3, 4 años, lo primero que dijo de su padre es, ¿qué hace tu papá en casa? Papá en casa, cheve, tele, duerme. Fíjense cómo el niño va grabando una imagen de cuál es la actitud y el comportamiento de un padre. Y cuando crece, ¿cómo queremos que no caiga en ese error? Si una imagen dice más que muchas palabras. Debemos de tener mucho cuidado, padres, madres, ¿cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Los tratamos con insultos? ¿Los ofendemos? ¿Los despreciamos o los humillamos constantemente? Yo me acuerdo de un compañero que trataba a su hijo totalmente de una manera muy despectiva y le decías, no seas tonto, no seas burro, no seas
otras palabras más gruesas, más difíciles, constantemente, ¿qué se le graba al hijo con esos mensajes? ¿Qué puede aprender el hijo con estas concepciones que el padre le dice? Perdemos la noción y el piso a veces los padres. Y ahora los hijos no se me escapan. También a veces no obedecemos a papá y a mamá. Y a veces les gritamos. A veces les insultamos, también les decimos y los ofendemos a veces cuando de pronto no se nos cumple lo que nosotros queremos. Somos muy duros para atacar a los padres y juzgarlos y decirles. Pero aquí donde nosotros, ¿cómo podemos corregir todas estas situaciones que el mundo constantemente nos está enseñando? Única y exclusivamente es aprendiendo de la Escritura. Por eso lo dice el versículo 4, porque toda Escritura fue precisamente para darnos a enseñar, para instruirnos, como lo dice la Escritura, y como lo dice precisamente el apóstol, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir precisamente e ir cambiando ese modo de vida natural y mundano en nuestras familias y podamos cambiar nuestra actitud hacia una actitud de atención, a una actitud precisamente de afecto hacia los integrantes de la familia y conocer, sobre todo padres, debemos de aprender a conocer cuáles son las fortalezas de nuestros hijos, cuáles son sus debilidades, en dónde fallan, en dónde son débiles, para que podamos impulsarlos, instruirlos, guiarlos precisamente en ese sentido y poder estar pendiente de las desviaciones que pudieran tomar en su vida o decisiones desviadas que pudieran tomar en su vida. Debemos estar alertas ahora, en tanto que estamos muy asediados por lo que nos rodea. Punto final. Ser sensibles es el mejor aspecto que nosotros podemos tener para poder tomar una actitud de diferente. Ser sensibles precisamente a la necesidad, varones, a las necesidades de nuestra esposa. ¿Sabemos cuáles son sus necesidades? Mujeres, ¿saben cuáles son las necesidades de sus varones? Hijos, ¿saben cuáles son las necesidades de sus padres? Debemos de ser sensibles a todas esas necesidades e ir amoldando nuestro comportamiento de acuerdo a una escritura, una guía bíblica que nosotros tenemos, ir perfeccionando constantemente nuestro hacer de tal manera que podamos demostrar que somos diferentes, que algo más hay en nosotros y eso nosotros lo sabemos que es ¿quién? Cristo, el Señor, el que está en nosotros. La gente que nos rodea podría decirnos, algunos sí nos han preguntado, no sé si a todos, pero dicen, ¿por qué tú eres diferente? Tú no eres igual que los demás, no dices palabrotas, no andas buscando beneficios y a todos nos tratas bien y con una sonrisa. Y es el momento oportuno que uno puede compartir. ¿Por qué uno es diferente? Hermanos, eso es lo importante precisamente. Dios nos trata a nosotros con deferencia, con amabilidad, con misericordia, con amor. Tan así es que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo seamos salvos precisamente por su entrega. Eso es el ejemplo que nosotros tenemos y que la Escritura nos menciona y a lo cual nosotros tenemos que aprenderlo y ver y poder ser sensibles a los demás, a las necesidades de los demás. Y fíjense que cuando nosotros tomamos esta actitud, surge una oportunidad muy importante, la oportunidad de reconciliarnos y pedir perdón en la familia. Porque a veces nos guardamos todos esos detallitos que constantemente vemos y cuando viene la oportunidad los sacamos y los echamos en cara. Cuando no perdonamos, cuando no estamos solucionando y superando las situaciones de la falta de amabilidad y sensibilidad en nuestras vidas.
Hermanos, pregunta final y con ello concluimos. ¿Creen que nosotros podemos tratar de una manera diferente a nuestra familia? ¿Creen que podemos nosotros manejar de una manera amorosa a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos? ¿Que podemos actuar de otra manera? Claro que sí lo podemos hacer. Y como dice la Escritura precisamente en estos versículos finales del versículo 5 y 6 de la porción del capítulo 15, pero el Dios de toda paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, porque unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos permita a todos permanecer unánimes y nos permita a una sola voz manifestar nuestro testimonio de que Cristo está en nosotros, de que somos criaturas nuevas y que nuestra familia se fortalece día a día con nuestro andar cotidiano con Cristo, y asidos a su mano podemos superar las adversidades que encontremos en el camino y mantener una familia firme, fuerte, segura, que podrá prevalecer por muchos años con la ayuda de Dios, y todos podremos gritar con voz en cuello: gloria sea nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos has permitido estar aquí en tu casa para alabarte y glorificarte, para reflexionar en cómo es nuestro proceder como seres humanos, pero sobre todo, cómo enriquecernos como hijos tuyos a través de tu enseñanza y de tu palabra. Te pedimos en esta noche que nos tomes en el hueco de tu mano, que nos levantes con amor, con misericordia, con victoria ante las adversidades que tenemos en nuestro camino y en nuestro contexto. Señor, inclina tu oído a nuestro ruego y a nuestra súplica, y sé con nosotros. Te lo pedimos e impetramos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.